un gentío te mete miedo, el colega que tienes al lado te mete miedo, el mismo jefe te dice mosca y la cagas. O sea, tú tienes alrededor a pura gente que lo que vives con miedo. Miedo. Hola, soy Mariale. Hoy voy a tener el súper privilegio de hablarles del miedo. Sí, del miedo. Una pequeña emoción que a veces nos limita eso del continuar nuestra carrera corporativa. Como saben, tengo un poco más de 20 años trabajando como headhunter. Busco ejecutivos en alta gerencia y a eso me dedico, a entender un poquitico más sobre los invisibles y los intangibles de las organizaciones. Me encuentro a menudo a muchísimos candidatos e inclusive clientes que no toman decisiones o toman decisiones aceleradas por culpa del miedo. El miedo realmente paraliza carreras profesionales y hace que te quedes en esa suerte de GPS de tu zona de confort. Y sí, a mí me gusta mucho hablar de la zona de confort porque es realmente donde nos sentimos cómodos. Pero el miedo no es más que un espejo con el cual te enfrentas en tu día a día y es esa pequeña frontera en donde cuando te asomas en esa frontera, que tienes una cara así como con miedo del abismo y dices, me voy a caer. ¿Qué van a pensar los demás? No voy a llegar, no estoy listo. Y comienzan ese montón de pensamientos en el mundo ejecutivo o en cualquier candidato a los que yo veo a diario. Es que yo no me gradué de ingeniero, es que no tengo el MBA, es que yo no sé mucho de finanzas. Y uno mismo, dentro de su esquema mental, comienzas a convencerte de que no eres capaz de saltar, de que no eres capaz de estar en esa reunión o que no eres capaz de obtener esa promoción en la compañía. Entonces, al final, el miedo es parálisis. Y yo les quiero hablar hoy del miedo como tu mejor amigo. Ese mejor amigo que tienes al lado y que simplemente lo invitas y le dices, ¿qué vas a hacer hoy viernes? Vamos a tomarnos un vinito rico. Ese mejor amigo. Porque desde la cercanía con tus emociones es que realmente cuando las invitas a pasar, cuando las invitas a sentir y te tomas el vino y abres el vino y sirves tu copa, y degustas y decantas, es cuando realmente comienzas a acercarte y a entender que como es tu mejor amigo, te está mostrando justamente la frontera entre tu zona de confort y tu zona de crecimiento. Y cuando tomas esa decisión y lo abrazas con tu mejor amigo, con la copita de vino y saltas esa frontera, llegas a esa zona de crecimiento. Y ahí hay muchísimos ejemplos que les puedo poner. Junta directiva, es en 2 días y resulta ser que hay una gerente que es la contralora de la compañía y la llaman media hora antes que tiene que dar una presentación. Ella no estaba ni informada, no está ni preparada y es la primera vez que va a tener que presentar en la junta directiva, además con los accionistas de la empresa que están en un video call en distintos países del mundo. ¿Cómo se siente esa persona? Con miedo. Justamente es ese miedo que ella agarra su laptop, agarra la presentación, da su presentación, le faltaba preparación, no estaba lista, tenía miedo, pero lo hizo. Ella cruzó esa frontera, se hizo mejor amiga de ese miedo. Obviamente no le quedaba de otra. En el mundo corporativo, cuando te mandan a hacer algo, y te exigen hacer algo, tú logras cruzar esa barrera del miedo. Pero en tu día a día, tú no lo tomas en consideración y no sientes la necesidad de cruzar tu zona de confort. Y aquí viene lo que les quería dejar el día de hoy, de algunos pasos que les pueden ayudar en esto del ascenso en el mundo corporativo y de romper estas barreras de miedo. Paso 1, abrazarlo, te lanzas con tu copa de vino, cruzas la frontera, das la presentación y ¿qué vas a hacer cuando estás desempeñándote en esa zona de miedo, en esa zona de crecimiento? Vas a observar cuáles son esas habilidades que te hacen falta para que la próxima vez que te llamen a la junta directiva o cuando ya tú seas el CFO de la compañía, el director de finanzas, dando tu presentación, estés lista. Es en ese momento, cuando diste el paso, que entonces te tienes que volver como un observador y tienes que con honestidad y con franqueza comprender cuáles son esas barreras que tienes en ese espacio que no conoces y que estás apenas reconociendo. Dices, ¿sabes qué? Tengo que prepararme para dar presentaciones efectivas, entender cómo hablar sin muletillas, mejorar mi tono de voz y realmente sentirme como una mujer mucho más empoderada para que la junta directiva realmente me tome en cuenta. Y ahí vas viendo todos esos espacios, que es lo que yo llamo el puente. Es el puente entre tu yo de hoy y tu yo en 2 años. Y te vas preparando en ese puentecito para ir cruzando hasta que de la nada, dando pasitos pequeños, llegas al punto B. ¿Por qué? Porque todos los días te vas enfrentando a ese miedo y todos los días te sientes mucho más cómodo con el miedo. Y saben que hay otras técnicas que quizás pueden rayar no tanto en el corporativo, y se los voy a compartir, pero son como muy individuales y hasta pueden rayar más en el mundo hasta espiritual, hasta en algunos casos esotéricos, pero es que no te enseñan. Mira, no te enseñan a respirar. Resulta ser que todos los días nos despertamos de la mañana respirando.
no podemos dejar de pensar, nunca. Desde que te despiertas, estás pensando. No estás consciente de lo que estás pensando. Eso está clarísimo, está más que estudiado. Más del 95% de tu vida transcurre en el inconsciente, pero piensas. ¿Y qué pasa con todo esto? Te puede añadir más miedo en tu proceso, en el mundo corporativo, o te puede aligerar el miedo. Depende de cómo tú interpretes esa realidad. Y aquí los invito a ir desarrollando y a ir practicando técnicas de respirar. Haces 6 arriba, detienes, 6 abajo, detienes, o haces 3 respiraciones profundas y botas exhalando por la boca. Estás de alguna manera expulsando esa sensación de temor que te hace presentación y acto seguido aligeras el miedo. Lo abrazas y lo transformas en esa energía que necesitas para que en ese momento suenes contundente. Porque para eso es el miedo, para transformar ese miedo en contundencia. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en deportes de alta competencia o llámese deportes de mayor riesgo. Estás en bicicleta, en un downhill, en una montaña. Te vas a lanzar literalmente de un paracaídas para hacer piruetas en el aire. Y antes del momento que sientes, sí, algo de miedo, pero transformas ese miedo en adrenalina, en cortisol. ¿Qué ocurre? Si en ese momento que estás con el volante estás pensando, voy a caer en ese hueco, el foco lo pones en el hueco y te caes. Si en ese momento en la bicicleta estás pensando todo el camino donde sí puedes pisar para llegar a la meta final, no ves los huecos y en nada llegaste de primero. Es muy importante dentro de los pasos que estamos revisando, que es el paso de saltar y exponerte, el paso después cuando ya estás en esa zona de miedo, de tener tus técnicas de respiración, pero ya cuando estás en la ejecución de esa zona de crecimiento, sintiendo ese miedo, tienes que definitivamente focalizarte en la meta. Ese es el foco. Y ahí es donde yo les digo que la mente y la interpretación de lo que ocurre en esa reunión hace que le subas el volumen al miedo. Entonces la técnica está en que tienes que lograr dominar esto para que ese volumen del miedo baje y para que tu nivel de desempeño corporativo suba. Y de eso se trata. Y si este mensaje realmente te resuena y lo sentiste, compártelo con otros. Y te invito desde hoy a ser parte de mi canal. Suscríbete porque va a venir muchísima más información que te va a encantar.